¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a WF. Muchas gracias por todo el apoyo, por toda la acogida que están teniendo los videos tanto en YouTube como en TikTok. Sigan, por favor, suscríbanse, sigan el canal, suscríbanse, dejen un like, un comentario, compartan el contenido con todas aquellas personas que conozcan, que les guste el fútbol. Ya saben que desde acá siempre intentamos brindarles la información de manera clara, precisa, sobre todo un análisis crítico, opinión opinión neutral, objetiva. Creo que eso es lo que vienen a buscar acá este canal y nada. Con este apoyo podemos hacer que el canal crezca, podemos implementar muchas más cosas que ya van a ver, habrá novedades en el canal de TikTok y en el canal de YouTube. Y bueno, nada, empezaremos de una vez con el asunto que tenemos hoy día, bueno, con el análisis que tenemos hoy día, que es del partido Alianza Lima frente a Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 3 del torneo Clausura. Bueno, hablaremos un poco de que Alianza Lima hoy día me gustó la presentación que hizo en casi todo el primer tiempo. Un equipo que se sumaba bastante al ataque, ocupando muchos espacios y manejando el partido a su ritmo. Me gustó la presentación del equipo de Pablo Guede, me gustó su planteamiento, al menos los primeros 28, los primeros 30 minutos. Diría que hasta el gol de Alianza Lima, que fue aproximadamente en el minuto, si no me dejan, en los 14. Por ahí darle 6 minutos más, un poco más, porque luego viene el gol de Alianza Atlético Sullana y cambia un poco la cosa. Alianza sumaba 6 jugadores en ataque, los delanteros recogían bastante y los volantes se acercaban bastante a los lados para asociar. Los únicos que no alternaban de lugar eran los laterales, es decir, no pasaban al centro para generar fútbol, nada de eso, o no entraban, digamos, en diagonal. Defendían con 4 jugadores, 2 mediocampistas que eran Gaibor y Paves, y con 2 centrales, Anthony y Garcés. Imaginemos que era un cuadrado que generaba Alianza Lima en el medio, a veces se sumaba Gaibor al ataque, a veces se sumaba Paves. Mientras que Alianza se acercaba más al arco rival, Alianza ocupaba más espacios y trasladaba bastante el balón, corría bastante la pelota y de esta manera Alianza Lima, al estar tan sumado al ataque y ocupando tantos espacios en el campo rival, era muy difícil para el rival posicionarse y sobre todo para recuperar el balón, más aún cuando los jugadores de Alianza Lima constantemente cambiaban de lugar, tanto como Guerrero, como Girotti, como Eric Castillo. No tenían una posición fija, no fijaban muchos jugadores. Guerrero al cambiar de lugar ya de por sí arrastraba una marca que también arrastraba Girotti. Creo que eso fue clave en el comienzo del partido. Ahora, el gol llega por una jugada que también Alianza Lima sabe aprovechar, que es que cuando Alianza Lima no sumaba tanta gente en ataque, alejaba un poquito más a los volantes, así tenían más espacio los delanteros o los atacantes para filtrarse entre los defensas y los jugadores de Alianza Lima podían o mandar el balonazo largo o filtrar la pelota en profundidad para habilitar a sus compañeros. Ahora, la jugada de gol, como repito, es un balón que va de la izquierda, de la banda izquierda hacia el centro, una jugada que sacan entre Guamán y Anthony, que llega para Jairo Vélez, jugador que estuvo bastante activo, bastante movedizo en el primer tiempo, quien trata de encarar al defensor de Sullana. Hay una especie de rebote y este rebote, lo vuelve a ganar Vélez y habilita a Eric Castillo. En este caso, Vélez rompe un poco esa distancia y se trata de acercar, por lo tanto, alguien suelta la marca de Castillo o no lo referencian bien, mejor dicho. Castillo aprovecha su dribbling y su velocidad y se saca de encima al arquero de Alianza Alianza Atlético de Sullana, Steven Rivadeneira, y anota el primero. No sé si será la mejor temporada de Eric Castillo en Alianza Lima. Creo que la temporada pasada también fue figura, y sobre todo porque tuvo goles importantes en partidos de Copa Internacional. Gol
la U de Chile, el gol también con Gremio. Entonces veremos cómo termina la temporada para el Castillo. Lo de Alianza Atlético en este partido fue poco. No hizo muchos méritos para decir que no le puso muchas trabas a Alianza Lima. Alianza Lima debía ganarle tranquilo y ser ampliamente superior. Sin embargo, sucede una jugada que es un poco aislada, unas jugadas que pasan a veces en partidos y cambian un poco tal vez cómo se va manejando o cómo va transcurriendo la historia del partido. A ver, yo no le voy a caer a Alejandro Duarte, no voy a hacer leña de árbol caído. Creo que en el gol de Alianza Atlético de Sullana, Duarte sí aplica mal la técnica al momento de agarrar el balón. Yo no soy experto en esto, pero considero que Duarte, al tratar de bloquear el balón hacia adentro, no atenaza bien el balón le rebota en el pecho, en la rodilla y el balón queda suelto. Creo que lo más simple hubiese sido mandar el balón hacia una banda y no complicarse. Ahora, el balón queda servido para el jugador de Alianza Atlético, quien anota el primero, anota el empate transitorio del partido. Yo creo que Alejandro Duarte es un arquero seguro y que tranquilamente puede atajar el resto de la temporada, o sea, de lo que queda del clausura para Alianza Lima. Sí creo que para partidos internacionales, para torneos internacionales y aún así para partidos donde se juegan cosas importantes o contra rivales importantes, dígase Universitario, Cristal, por ahí podría ser Melgar o un partido de visita. Creo que tendríamos que ver su performance de Alejandro Duarte. Yo creo que Alianza para la próxima temporada, que ya clasificó a torneo internacional, sí debe buscar un arquero de selección cuando mínimo o un arquero extranjero de nivel internacional. ¿Por qué yo digo esto? No es porque Duarte sea un mal arquero, sino porque siempre esta clase de equipos, tanto como la U lo tenía con Britos, Alianza Lima yo creo que había encontrado lo mismo con Vizcarra. Un arquero de equipo grande que cuando le lleguen, cuando lo necesite el equipo, sepa responder. Ahora, Duarte después del gol supo reincorporarse bien, salió a cortar pelotas de alto peligro por parte de Sullana. Hay una jugada que sale a cortar un pelotazo largo que deja mal parado a Anthony y a Garcés, y Duarte la resuelve muy bien, incluso atentando contra su integridad. Ahora, antes del tiro libre hubo una falta de Garcés, sí es amarilla, Garcés va con el brazo arriba, creo que no es una jugada de agresión, creo que más amarilla también era la de Paolo Guerrero, quien no le puede poner un manotazo en la cara a un jugador del equipo rival. Creo que Guerrero ya es un jugador experimentado, y es un jugador de renombre, es un jugador con galones para no dejarse provocar así, aunque sabemos que Guerrero por lo general lo buscan los rivales, pero él también tiene un temperamento que debe a veces controlar y no reaccionar de esa manera, porque el árbitro fue bastante condescendiente en no querer revisar la jugada, porque no está bien hacer eso, no debería hacer eso. Sin embargo, también considero que es parte tal vez del forcejeo y de la fricción del partido. Ahora, por poco y el partido se le va un poquito de las manos a Pablo Gueye y Alianza Lima, porque Anthony sufre una lesión, no sé si fue luxación, no creo que se haya dislocado el hombro. Sin embargo, es una lesión complicada de manejar cuando el hombro se sale del lugar, ya que los tendones se desgarran o se rompen los ligamentos. En calor puede seguir si el hombro te lo acomodan ahí mismo. Sin embargo, eso cuando enfría duele, y duele un montón, y lo digo por experiencia propia. Los que me conocen sabrán. Creo que Alianza en este partido se recostó completamente por el lado izquierdo. Y acá voy a hacer también un paréntesis. El jugador tal vez más caro de la plantilla de Alianza, llamado Luis Advíncula, no ha demostrado
que es el jugador por el que Alianza fue a Boca Juniors, tocó la puerta y lo quiso comprar. No sé cuánto más puede esperar Alianza Lima a que Luis Advíncula despunte, porque se le está pidiendo más y creo que es uno de los jugadores que está pasando por agua tibia hace bastante rato, porque en líneas generales el equipo de Alianza Lima ha cumplido el primer objetivo, podría decirse así, que era ganar el torneo de apertura. Aunque bueno, el primer objetivo era clasificar a Libertadores y no lo hizo. Pero bueno, vamos a ver en el balance a final de año. Voy a retomar lo que estaba diciendo. Luis Advíncula fue anulado completamente y no podía subir porque lo tenía completamente pausado el jugador de Alianza Atlético, Penilla, porque era el extremo izquierdo y Luis Advíncula, hermano, tú jugando ya un mundial, jugando una final de Libertadores, tiene que brindar ese salto de calidad que pide la banda derecha Alianza. A Luis Advíncula lo contrataron en Alianza Lima para que sea un lateral o un marcador derecho que se sume al ataque y que cuando lo haga bien. Sin embargo, no sé cuántos centros buenos tiró Advíncula el día de hoy. No sé cuántas veces que se sumó al ataque trascendió. Entonces, sí creo que se espera y no sé si veremos mucho más de Luis Advíncula por cómo van las cosas. Alianza Lima tuvo un poco complicado el resto del primer tiempo y no pudo ponerse encima sobre el marcador, no pudo volver a anotar algún gol en el primer tiempo. A pesar de que tuvo jugadas de peligro, tuvo un palo de Jairo Vélez. En el segundo tiempo, Alianza no sale a dominarlo igual que en el primer tiempo. En el segundo tiempo, Alianza Atlético sale un poco más a jugarle de igual a igual a Alianza Lima. Creo que ya Alianza Atlético, pensando en que no tiene nada que perder, se mandó al ataque y aprovechó que Alianza Lima estaba tratando de acomodarse como en el primer tiempo en buscar ocupar todos los espacios en campo rival. De estas jugadas, casi a Alianza Lima también lo pueden sorprender con balonazos largos, jugadas que por suerte Garcés y Anthony, para los intereses de Alianza Lima, resuelven bien. En el segundo gol, que en realidad es un autogol, no se la dieron a Castillo, Gaibor remata al arco de manera deficiente. Gaibor, quien no está teniendo buenos partidos en Alianza, Gaibor, que sí, si bien es cierto, está cumpliendo el trabajo de marcar, el trabajo de ocupar espacios, de mover un poco la pelota, está bastante impreciso y los pases largos que lanza no van a destino. Gaibor hace un remate deficiente, que rebota en Castillo, que rebota en el jugador del Alianza Atlético y es gol para Alianza Lima. Es una jugada fortuita y tras esa jugada, Alianza Atlético pierde un poco el rumbo. Posterior a esto, por cierto, Castillo fue el jugador más peligroso y fue el más rápido del partido. En sí, la figura del partido creo que fue elegida. Posterior a esto, hay una jugada de roja, no hay más que decirlo, es expulsión para el jugador de Alianza Atlético, es una jugada de último hombre, falta que comete el jugador, vamos a ver el nombre que tiene acá, Guzmán. Vamos a hacer también hincapié en un jugador que creo que tal vez llega con otro cartel, sin embargo, también hay que darle cierto mérito. Girotti no ha tenido mucha suerte con el gol todavía, pero las lucha todas, es un jugador que te brinda bastante oxígeno a los volantes y sobre todo a los delanteros. Cumple, es raro decirlo así por un jugador por el que pagaron no sé cuántos millones, creo que 2 si no me equivoco, que llegó para hacer los goles, que esté siendo el jugador que hace el trabajo sucio, ¿no? Es algo raro, pero bueno, está pasando y tal vez por ahí que ha logrado convencer a Guede y ya está siendo titular constantemente en Alianza Lima. Girotti trata de recogerse el balón. La expulsión de la que estoy hablando ahora mismo, que pasa para Sullana,
es mérito de Girotti, ya que el pase a profundidad que se lo hacen a Castillo es una jugada que él mismo se inventa y que Girotti lo busca a Castillo. Alianza Atlético, tras la expulsión, tras el gol, cae en una confusión que no puede manejar, de la cual no se puede reponer. Ahora vamos a hacer una mención también a que yo no entiendo con quién o qué hacen los jugadores de Alianza en las jugadas preparadas. El otro día también en el partido contra, si no me equivoco, Alianza Lima jugó el partido anterior contra Comerciantes Unidos. Sí, en Cutervo. Yo no sé cómo ensayan las jugadas preparadas los jugadores de Alianza o quién las prepara en el comando técnico, ya que ninguna de las jugadas termina en nada. No sé si no las ensayan o el que las gestiona, no sé en realidad dónde las gestiona, cómo las hace, cómo las prepara, porque todas estas jugadas que Alianza Lima hace de pelota detenida no termina ni siquiera en un remate defectuoso al arco. Entonces ahí hay un punto que Alianza Lima creo que tiene que empezar a corregir, porque esas jugadas, si no terminan en arco rival, pueden agarrarte en contragolpe y te agarra mal parado y te puede costar goles o partidos. Vélez en el segundo tiempo estuvo un poco más impreciso, pero cuando prendió la moto pasaron cosas. El gol de Vélez al final del partido es mérito de él por encenderse y también pasividad en la marca. Creo que Suyana ya estaba esperando que termine el partido. Alianza cambia un poco la idea también de su juego tras la salida de Paolo Guerrero. Se sintió más cómodo con el hombre de más. Al momento que ingresa Cantero no fue muy relevante ni trascendente en el juego para Alianza. Sin embargo, casi al terminar del partido se puede encender un poco más y busca tal vez recuperar esa versión de Cantero, que era una figura a comienzos de temporada con Alianza Lima, que era una de las figuras de su plantel. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final, muchas gracias por dejar su like, suscribirse, por favor ya saben, compartan el contenido, comenten qué les gustaría que mejoremos. Desde este punto siempre intentamos brindarles lo mejor que tenemos. Ahorita ya son casi la 1:30 de la mañana, de acá terminamos y de frente a realizar los clips. Muchas gracias por seguir del otro lado. Nos vemos mañana, habrá análisis también para el partido universitario de Cienciano con Universitario. Y nada, esto fue todo por hoy. Nos vemos.